pues entonces, enseguida, bueno, primero saludarlos a todos. No creo que haya mucho que introducir desde fuera de los ponentes. Los temas que van a introducirnos al debate y a la discusión, al debate o lo que venga son claros. Entonces yo simplemente, ¿sabéis? Voy a actuar de administrador. Os pido a todos que por favor tengáis especial cuidado con los micrófonos porque para los compañeros o camaradas que estén interviniendo es bastante engorroso cuando se cruzan sonidos. Entonces mantener en la medida de lo posible vosotros mismos el micrófono, si no, si hay demasiado ruido, pues ya intentaré yo echaros una mano. Entonces doy la palabra ahora a los camaradas, a Xavier y Ángel, que creo que casi todos les conocéis. Y nada, pues vamos al asunto. Xavier. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto veros, un gusto saber que estáis ahí. Estamos, no sé si ha sido prematuro dar solo 5 minutos en estas latitudes. Nos hemos reunido, convocamos este acto para hacer una presentación de nuestra revista teórica, La Verdad, que es la revista teórica de la Cuarta Internacional. Mi nombre es Xavier, soy Xavier Arrizabalo Montoro, soy trabajador de la enseñanza en la universidad en concreto. Estoy afiliado a Comisiones Obreras y bueno, me han encargado que hiciera una primera parte de la presentación de hoy. La otra parte la va a hacer el compañero Ángel Tubao. Y yo quería hablar específicamente sobre las notas editoriales, que vienen a ser un poco la introducción, la presentación de este número. Mirad, estamos en el año 2020, eso quiere decir que ya viene entrado el siglo XXI, cuando, bueno, ha pasado más de medio siglo desde que se pisó la Luna, cuando conocemos avances científicos espectaculares y, sin embargo, toda la humanidad lleva meses confinada o semiconfinada, 1 millón de muertos reconocidos y todos sabemos que en realidad ese dato esconde o camufla muchas más muertes que no son registradas en esa cosa tan obscena de la batalla política para camuflar la realidad. Yo soy profesor, estaba esta mañana en clase y la imagen es aterradora, ¿no? Chavales separadísimos que no pueden prácticamente hablar, digamos, con cierta intimidad, con mascarillas. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos en 2020 cuando un pinche patógeno respiratorio simplemente hace que toda nuestra vida se tambalee aún más de lo que ya estaba tambaleada, sacudida hace apenas unos meses? Creo que es una pregunta pertinente y me parece que digamos, la oportunidad de este documento, de nuestra revista teórica, tiene que ver precisamente con esto. El título de este número, del número 106, lo que da título es Necesitaban una oportunidad. Y me parece que con esas 3 palabras tan breves, ¿no? Con ese título, Necesitaban una oportunidad, puntos suspensivos, ya estamos situando bien el momento en el que estamos. Muchas veces nos dicen todo tipo de disparates, ¿no? Entre otros que la lucha de clases sea una cuestión del pasado o una cuestión ideológica. Basta tomar cualquier indicador de los que hemos conocido en los últimos meses, ya sea de índole sanitaria, en relación con el empleo, en relación con cualquier indicador que tomemos, en particular indicadores económicos y sociales, lo que revela es que los efectos de esta situación son diametralmente opuestos para los distintos sectores sociales en función de un criterio que no es un criterio cualquiera, que es el criterio que opone, que diferencia y opone a aquellos que vivimos de nuestro trabajo y frente a aquellos otros que viven de nuestro trabajo también, ¿no? Es decir, las clases, siempre las clases en el centro. Esta revista, La Verdad, plantea precisamente, tiene un nombre que no es un nombre cualquiera, La Verdad. A veces incluso recibimos alguna crítica, ¿no? La verdad, como si la verdad no existiera en estos tiempos tan brutales, también desde el punto de vista de la propaganda, ¿no? Que trata de camuflar toda la realidad, ¿no? Mirad, esta revista, yo además coincide que trabajo en el terreno, pues eso, académico, soy profesor de economía, ¿no? Y claro, por mi propio trabajo tengo que constantemente leer muchísimos textos, los textos de los organismos internacionales, de distintos autores, de universitarios reconocidos, etcétera, etcétera. Y no tengo ningún problema, aparte que como soy ateo tampoco tengo problemas de falsa modestia, no tengo problema en decir que La Verdad es una excelente revista teórica y no por casualidad, no porque seamos más buenos o menos buenos, sino porque aplica verdaderamente el único método que puede cubrir la pretensión científica de explicar los problemas sociales de una manera rigurosa, que es el marxismo. Y no es una casualidad
porque fijaos, el marxismo como método de análisis, es verdad que en nombre del marxismo se han cometido muchas atrocidades, tan verdad como que eso solo incumbe a aquellos que las cometieron encima, manchando, contaminando, usurpando el nombre digno del método marxista. Es muy curioso, digo, que a finales del siglo XIX, que es cuando Marx, en particular, culmina todo su análisis de la realidad de la sociedad capitalista en un libro que conocéis, El Capital, lo hace justo en el mismo momento en que la economía como disciplina está siendo dinamitada por la burguesía. Y lo tienen muy claro. No se puede sacar nada nuevo, piensan los explotadores, de que la sociedad conozca la causa de los problemas que padece la mayoría de la población. Tienen todo el interés en lo contrario, en camuflarlo, en esconderlo. Y esta revista nueva nuestra, se basa en el método marxista y se nutre de la realidad, de los datos, de los testimonios, de las iniciativas que emanan de la propia clase trabajadora actuando por sus propios medios. Eso, el método marxista nutrido de la intervención en la lucha de clases es lo que la configura como un documento teórico, a mi modo de ver, de primerísima magnitud. Y por supuesto nada que tenga que ver con que nosotros seamos menos listos o menos listos, no va de eso la cuestión, ¿no? Bueno, hay una cosa constantemente repetida de distintas formas, pero siempre abundando en el mismo hecho. La pandemia sería un choque externo, algo que ocurre por casualidad. Y esto no es cierto. Todos y cada uno, me da igual, yo no soy epidemiólogo, yo no tengo ni idea de si el murciélago de Wuhan o cualquier otro factor o factores son los que hacen detonar ese elemento, digamos, ese patógeno respiratorio que acaba provocando la pandemia que provoca. No tengo ni idea, pero lo que sí sé es que todos y cada uno de los elementos, de los factores en torno a los cuales se conforma la pandemia de la magnitud que se conforma, todos ellos, o al revés, ninguno de ellos es exógeno, es externo al proceso de acumulación capitalista. Pero voy a ir más lejos. Nos dicen que la pandemia, pobrecita la sociedad capitalista, la pandemia es la que provoca la crisis, un factor externo. Siempre tiene la culpa como los malos estudiantes, ¿no? Que para justificar que llegan tarde, que antes bromeábamos con esto, bueno, es que se pinchó la rueda del autobús y además llovía y además no sé cuánto. Siempre la alusión a factores externos. ¿Y la realidad cuál es? Y en estas notas editoriales de las que yo estoy hablando se explica con mucha claridad. La realidad es que no existe un factor externo al proceso de acumulación capitalista, la pandemia, que provoca una crisis no solo sanitaria o no solo, digamos, en términos de la salud de la población, sino también y especialmente en términos económicos y sociales, sino que hay una crisis ya plenamente latente que además casi se nos queda corto el propio nombre crisis, porque en realidad ¿de cuándo procede la crisis en la que estamos? Una crisis anterior a la pandemia, que la pandemia, es verdad, hace aflorar y dispara. ¿De dónde procede? ¿De cuándo procede? Bueno, no es el momento de enrollarnos con esto, pero es evidente que toda la retórica de los años 2014, 2015, 2016 acerca de que la crisis que había estallado en 2007-2008 había quedado atrás es pura retórica. En los años 17, 18, 19 ya el Fondo Monetario Internacional, ni que decir tiene, que interesadísimo en defender la idea de que vendrían tiempos buenos y así todos podríamos colaborar en la mejor de las sociedades imaginables, que es la capitalista, ya el Fondo Monetario Internacional, digo, reconocía permanentemente, sin mucha habilidad literaria, que había nubes en el horizonte. Las ligaba en particular a la guerra comercial, al endeudamiento, y vale la pena detenerse un momentito. La guerra comercial. ¿Por qué la guerra comercial? Bueno, claro, tenemos explicación. Los bienpensantes, siempre defensores de que habría la posibilidad de un capitalismo bueno, nos ofrecen una posibilidad. Claro, estos chinos, Trump, son los que provocan la guerra comercial. Y no es verdad. Y no es verdad porque la guerra comercial simplemente permite ilustrar el carácter anacrónico del capitalismo, cómo la supervivencia del capitalismo provoca cada vez más destrucción, como la propia imagen que yo os explicaba de los chavales en clase, las que veis en todo momento y padecéis, como yo y como todos, revelan el carácter anacrónico del capitalismo. El mercado mundial, ¿cómo es? Hostia, todos lo sabemos, ¿no? El mercado mundial es gigantesco, ¿no? 200 países, 7.500 millones de personas, de consumidores, en la medida en que lo puedan ser, ¿no? Bueno, para el capitalismo el mercado mundial es pequeño. La estrechez del mercado mundial revela el carácter anacrónico del capitalismo. No se puede nutrir el conjunto de los capitales que existen a partir de su actividad en el mercado mundial. Y ahí tenemos el conflicto brutal en relación con las crisis, en relación con las guerras comerciales y de las otras, en relación con el saqueo y destrucción de los recursos naturales,
en relación en particular con la desvalorización de la fuerza de trabajo, que es el primer componente de las fuerzas productivas. Y hablo de fuerzas productivas y merece la pena quizá detenerse un poquito en esto, porque muchas veces también en nombre del marxismo hemos escuchado disparates tales como que las fuerzas productivas era la productividad. Había una obra, un texto terrorífico, una contradicción en sus términos, un catecismo marxista, en realidad un catecismo sí, supuestamente marxista, muchos lo conoceréis seguramente, Marta Harnecker, que decía que las fuerzas productivas eran la productividad. ¡Qué disparate! Qué formulación más antimaterialista, más antidialéctica, no comprendió nada o no quiso comprender nada acerca de qué significan las fuerzas productivas, que es una categoría teórica de carácter social, que no se trata de la productividad, que es el rendimiento del trabajo. La productividad hoy es gigantesca, las posibilidades que tiene la humanidad son gigantescas gracias a la productividad del trabajo. Pero esa productividad del trabajo encuadrada en las exigencias de la rentabilidad provoca una destrucción cada vez más sistemática como padecemos. Por tanto, la pandemia en primer lugar, cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de su magnitud. Cuando hablamos de pandemia no hablamos del patógeno respiratorio, sino la escabechina que hace. Y esta es incomprensible sin encuadrarla en su condición de consecuencia de la crisis capitalista y las políticas que la acompañan. Porque también en las filas de la izquierda, signifique lo que signifique eso, nos dicen ¿no? que el problema son las políticas neoliberales o no sé qué. ¿Pero qué es eso? ¿Es que acaso el capital financiero hoy tendría distintas políticas entre las que elegir alguna política distinta de la exigencia, del contenido destructivo, de sus privatizaciones, de su desregulación, como se explica muy bien estas notas editoriales, de liquidar todo lo que en decenios de lucha la humanidad, la clase trabajadora ha arrancado desde el punto de vista de garantizar en alguna medida unas condiciones de vida dignas. Por tanto, es el capitalismo y las políticas que inevitablemente le acompañan hoy, que son las privatizaciones y el desmantelamiento de los servicios públicos, por ejemplo, en la sanidad. La precarización laboral. Hay jóvenes en la sala que expliquen la experiencia que conocen de manera directa y no jóvenes que también la conocemos. Son las políticas de orientación de la investigación en ningún sentido ligadas a las necesidades de la mayoría, al bienestar, sino que ligadas exclusivamente a las necesidades de la acumulación. Hace más de 20 años ya había premios Nobel que explicaban que la industria farmacéutica no investiga para encontrar fármacos que curen las enfermedades, sino fármacos que hagan las enfermedades crónicas. Porque lo que nosotros llamamos pacientes, ellos los llaman clientes, y se trata de fidelizar. Y es un ejemplo más, entre tantos otros, que revela el carácter destructivo, el carácter anacrónico y el carácter criminal del capitalismo. ¿Exagero por decir carácter criminal? ¿Queréis? ¿Hace falta que ponga los datos sobre la mesa? No era difícil demostrarlo hace un año. Hoy es casi insultante que a alguien se le argumente o se le pida argumentar por qué tiene ese carácter criminal cuando entre las primeras cosas que he dicho, he puesto sobre la mesa más de 1 millón de muertos a escala mundial, siendo que la mayor parte de ellos habían sido perfectamente evitables. Imaginad solo un dato. Imaginad que solamente durante 15 días todo lo que se destina a la producción de armamento, que son más de 2 billones, más de todo lo que se produce en el Estado español durante un año, se dedicara a combatir la pandemia. ¿Cómo cambiaría la cosa? 15 días pido. 15 días pido no, exijo todos. Pero digo, para ilustrar, es evidente que con 15 días de toda la maquinaria de recursos materiales, humanos, de investigación, se podría avanzar y no lo van a hacer. Porque el armamento no es una perversión, salvo que identifiquemos como perversión el conjunto de la sociedad capitalista. El armamento simplemente es el medio a través del cual se intenta hacer posible, y no lo van a conseguir, la dominación y también la posición más favorable en la pugna competitiva de tal o cual capital. Es decir, mencionaba la guerra comercial, se me pasaba a mencionar la deuda. Y constantemente nos machacan con la deuda pública como coartada, muy mala por cierto, para recortar el gasto público, porque es mentira que haya políticas de austeridad o austericidas, esos nombres tan ingeniosos que se inventan, algunos debe sobrarles el tiempo, ¿no? No han sido políticas de austeridad, han sido políticas de recortes severos en el gasto social paralelamente a políticas de derroche en el gasto público, por ejemplo, de rescate bancario. ¿Qué habría pasado si los 23.000 millones que se pusieron en Bankia o los más de 60.000 para el rescate bancario se hubieran puesto en el marco de un plan de choque
para todos los efectos, ya digo, en el terreno de salud, pero también en el terreno social en estos últimos meses. Y no lo han hecho y no pretenden hacerlo. Y o arrancamos que se haga o, sin duda, que no se hará. La deuda privada hoy más que triplica, es más del triple de toda la producción mundial. Vivimos en un castillo de naipes que se puede derrumbar cada día o que más bien, como mínimo, se derrumba un poquito cada día. Los efectos, lo decía al principio, la OIT habla de que hay más de 200 millones de desempleados y Naciones Unidas ya en junio reconocía que se habían perdido el equivalente a 400 millones de empleos. No estamos hablando, obviamente, de cuestiones anecdóticas. Y para ir acabando, hay una cuestión que para nosotros es imprescindible, ¿no? Muchas veces, seguro que os pasa como a mí, que escucháis conversaciones, pueden ser de bar, de ascensor o de donde sea, donde hay quejas, hay lamentos, hay críticas, pero que no van acompañados de una perspectiva de salida. Y claro que hay posibilidades de salida. Y esa salida, todos sabemos, ninguna ilusión, obviamente, en que ningún problema de carácter social pueda resolverse individualizadamente, por tanto, necesitamos la organización. Ahora voy a eso, pero antes una cosita, porque mencioné de pasada el título de este número de La Verdad, necesitaban una ocasión. Los planes ya estaban sobre la mesa, ya estaban. Por ejemplo, nosotros conocemos en el Estado español como un plan que data de 2011 y antes impone, en particular en 2011, diciembre de 2011, a Rajoy, ¿qué? Un recorte de las pensiones, que no sé si os acordáis, un dirigente del PP, que creo que fueron las penúltimas elecciones legislativas, se confundió y dijo la verdad. Y dijo que el objetivo era recortar las pensiones entre un 30 y un 40%. Y cuadran las cuentas. Porque cuando han podido, como en Chile, que lo conocemos bien, que destruyen el sistema de seguridad social, efectivamente las pensiones tienen una magnitud de en torno a 40 puntos menos porcentuales respecto al último salario que tienen, por ejemplo, en el caso español. Sabemos los planes que tienen, ya los tenían y sacan a la palestra con la coartada de la situación de la pandemia los planes que ya tenían, que por otra parte son sencillísimos de definir, porque son más de lo mismo. Y más de lo mismo desde el punto de vista de aplicar las mismas políticas, indudablemente va a provocar más de lo mismo desde el punto de vista del malestar al que llegan. Pero la pandemia les sirve por lo menos para exprimir la propaganda. Y nos dicen, no sé si os acordáis, año 2010, Cámara de Comercio, y hacen una gigantesca campaña dotada con 4 millones de euros que se titula "Esto lo arreglamos entre todos", cuya premisa es, abre comillas, todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y cuya conclusión es todos debemos apretarnos el cinturón. 3 veces seguidas falsifican el término todos, eludiendo, ocultando, pretendiendo ocultar la realidad de que ni mucho menos antes de 2010 o 2008, 2007, todos habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué situación era esa? ¿Qué situación de normalidad? Cuando ya el propio término de mileurista aparecía como deseado para los jóvenes, porque en la mayor parte de los casos ni siquiera alcanzan un salario de 1.000 euros. Entonces, esta idea no es nada nuevo bajo el sol. Es decir, la idea fraudulenta de que todos remamos en el mismo barco, de que compartimos intereses, ese fraude de los pies a la cabeza no tiene nada de nuevo. Muchas veces se dice, parece un poco pedantesco, se dice en francés por un debate que hubo a principios del siglo XX, ¿no? La unión sacrée, la unión sagrada, por encima de todo está la unión nacional. Y eso nos dicen, aunque es verdad que incluso ese discurso cada vez se quiebra por todos los lados, ¿no? Y lo que dicen con esa idea de unión nacional, con la idea de que todos remamos en la misma dirección, que compartimos intereses, que pueden conciliarse los intereses de todo, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es consagrar que la clase trabajadora y sus organizaciones quede atada de pies y manos, que siga los intereses de las burguesías respectivas, del capital financiero, bajo la propaganda de que el crecimiento económico, de que la recuperación, lo conocemos, es reiterado. El objetivo es atar de pies y manos a las instituciones que la clase trabajadora levantó muy dificultosamente, con muchísimos episodios heroicos ante la represión, etcétera, etcétera, a lo largo de decenios. Frente a eso, nosotros tenemos una posición, la posición sobre la base del análisis que mencionaba, la posición de que las organizaciones son nuestras, las levantamos nosotros. Nosotros somos ¿quiénes? La mayoría, la clase trabajadora, los que, como decía al principio, vivimos de nuestro trabajo. Hay quienes nos dicen, seguramente con buenas intenciones o no entro evidentemente en ese terreno, que ya no valen, que habría que construir otras.
como si los procesos sociales, las organizaciones se decretaran de un día para otro. Hay una realidad. Yo estoy en comisiones, no tengo nada que ocultar. Además tengo un apellido que como para disimular, nada, ¿no? Y está Internet hoy día y Google y no sé cuánto, ¿no? Estoy en comisiones obreras. Es una organización que agrupa a 1 millón de trabajadores y trabajadoras en tanto que tales. Por tanto, yo claro que quiero estar ahí y pelear ahí. Mientras esto ocurre, mientras nosotros estamos hablando, mientras hay toda esta retórica, la realidad es que la mayoría de la población resiste. Y resiste porque, lo decía al principio, la lucha de clases no es una cuestión ideológica. Se expresa o no ideológicamente o deformadamente o muy deformadamente muchas veces cuando hay elecciones. Es la realidad material sobre la cual se asienta la sociedad en la que vivimos, que es la explotación, que es el trabajo no pagado, o para decirlo con perspectiva histórica, la necesidad de una cantidad cada vez mayor de trabajo no pagado y, por tanto, la necesidad de un salario cada vez más bajo y, por tanto, la impugnación de las condiciones de vida de la mayoría, incluso en sus aspectos más elementales. Y mientras hablamos de esto, basta solamente con mirar los últimos 10 años. Y cierro. En 2010, en diciembre de 2010, estalla una explosión revolucionaria en Túnez. En enero es en Egipto. Y ahí se inicia no, en realidad cobra fuerza un proceso que nunca se interrumpió, nunca pudo ni podía haber habido una estabilidad política en el curso de una sociedad capitalista basada en la explotación y, como decía, en la necesidad de una explotación siempre acrecentada, pero por tomar simplemente la perspectiva más reciente. Claro, en la vorágine de año que llevamos, tan preocupados, lógicamente, como estamos con la situación aterradora que se padece, quizá tendríamos el riesgo de perder de perspectiva lo que significa el año 2019. Y no digo el año 2019 como si antes no hubiera pasado nada. Digo el año 2019 simplemente para poner el foco de que en todos los continentes el año 2019 se caracteriza por la resistencia de las masas. Y el 23 de febrero estalla un proceso revolucionario en Argelia, no es un dato baladí, protagonizado en gran medida por jóvenes, que se rebelan ante el hecho de que siga todavía, ya casi 60 años después, desde la independencia en el 62, se siga secuestrando la independencia que buscaba la soberanía efectiva. Y la soberanía efectiva no es una cuestión de banderas, exprésese como se exprese en este terreno, sino que es la cuestión de los recursos de la nación para el conjunto de la nación. Y los jóvenes en Argelia ven que se les hurta la posibilidad de un futuro digno. Pero después de Argelia podíamos seguir, y sería casi un mapamundi, podíamos seguir por Europa, y está la experiencia de los trabajadores en Francia con los chalecos amarillos, que se decía todo tipo de cosas, la más divertida la de Macron, que todos los sábados decía que esto había acabado, y el sábado por la tarde se verificaba que no había acabado, porque la clase es una especie, podríamos decir, de organismo vivo que tiene instinto de supervivencia y busca la salida. Y podíamos seguir por Líbano, y por Irak, y por Hong Kong, y podíamos llegar a América Latina y hablar de Ecuador, y hablar de Bolivia, y hablar de Chile, y constatar que incluso en todos los casos en los que creen tener todo atado y bien atado, se confunden porque la voluntad de resistencia de la mayoría está fuera de discusión. Y por eso, cada vez que alguno nos dice, eso sí, de forma muy pomposa, no, es que la sociedad se ha derechizado, así que dejadme que esté aquí en mi poltronita votando. No, la sociedad no se derechiza, eso es una profecía autocumplida de los que no quieren hacer nada. Tenemos salida, tenemos los medios. En el documento que comento, la introducción, os insto a que compréis la revista y la leáis, porque creo que es muy interesante, muy útil para comprender lo que está ocurriendo. Se recoge en ese capítulo introductorio, en esa introducción, se recoge un breve fragmento de un texto muy recomendable de Trotsky del año 39. Fijaos, han pasado 81 años y que tiene toda su vigencia. Fijaos, desde la perspectiva actual, la siguiente frase, leo este párrafo, digo una cosa más y cierro. Decía Trotsky en el año 39, el pensamiento vivo de Marx es como se llama el texto. En otras lenguas se ha traducido de otra manera, Marx y su época, por ejemplo, en francés, ¿no? Y dice, en consecuencia, para salvar a la sociedad no es necesario detener el desarrollo de la técnica, cerrar las fábricas, conceder premios a los agricultores para que saboteen a la agricultura, transformar a 1/3 de los trabajadores en mendigos, ni llamar a los maníacos para que hagan de dictadores. Ninguna de estas medidas, que constituyen una burla horrible para los intereses de la sociedad, es necesaria. Lo que es indispensable y urgente es separar los medios de producción de sus actuales propietarios parásitos y organizar la sociedad de acuerdo con un plan racional. Entonces será realmente posible, por primera vez, curar a la sociedad de sus males. Todos los que sean capaces de trabajar deben encontrar un empleo. La jornada de trabajo debe disminuir gradualmente, las necesidades de todos los miembros de la sociedad encontrarán la posibilidad de una satisfacción creciente.
Esto estaba planteado ya hace 80 años, sigue siendo plenamente vigente, estamos a tiempo, esto no va a ocurrir mañana, ni que decir tiene, pero sí que a partir de mañana, de hoy mismo, en continuidad con el trabajo que venimos, podemos ir poniendo los medios para que esto ocurra por una razón, porque lo que está en juego no es una broma. Cuando Rosa Luxemburg, citando a Engels, hablaba en 1910 del dilema socialismo-barbarie, señalaba dos polos, uno de los cuales hoy no tiene nada de elucubración, porque quizá la forma más precisa de caracterizar la situación en la que estamos es precisamente la de barbarie. La barbarie no es una amenaza que podría ocurrir, la barbarie es la forma más precisa de definir la situación en la que estamos. Y hay un polo alternativo que es precisamente la perspectiva del socialismo, que no vamos a decretar ni mañana ni pasado mañana, pero que sí conviene que pongamos cuanto antes los medios para acabar con esto, porque si no acabarán con nosotros. ¿Y cuáles son esos medios? Los medios son la organización independiente de la clase trabajadora. ¿Para qué? Para defender las reivindicaciones que todos conocemos de forma inequívoca, pero para defenderlas de verdad, sin someterlas a ningún chantaje, a ninguna condición, para ir hasta el final en esta defensa. Y en ese terreno, lo dije al principio, yo soy militante de la Cuarta Internacional, estaremos encantados de colaborar con todos aquellos que, como seguro vosotros, estáis por una salida en positivo, que no va a ser un regalo, que no va a ser una concesión, que no hay ninguna ilusión a estas alturas de la vida. Lo hemos explicado hasta la saciedad teóricamente y lo hemos verificado empíricamente en una supuesta reforma del capitalismo, en un supuesto capitalismo bueno. Os invitamos a trabajar juntos y en particular nosotros, los militantes de la Cuarta Internacional, con compañeros y compañeras de otras organizaciones que compartimos, que entre otras cosas el primer obstáculo que vivimos aquí, que padecemos aquí, es un régimen, el régimen monárquico heredero de la dictadura, incompatible con ningún derecho, cada vez de una manera, revelándose esto cada vez de una manera más frontal. En particular participamos, como digo, en igualdad de título con otros compañeros de otras organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles o sin militancia, en una organización, en un proyecto de organización que se llama Comité para una Alianza de Trabajadores y Pueblos, que realiza un encuentro el próximo 7 de noviembre y al que os invitamos a participar. Muchas gracias por la atención y a vuestra disposición. ¡Salud! Bueno. ¿Puedes ponerme la, Miquel? ¿Sí? Dime. ¿La imagen puedes poner tú? Puedo intentarlo, sí. A ver, espera un segundo. Espera, a ver. Un segundo. Espera un segundito, ¿eh? Ahora vamos. Ya se ve, ya se ve. Ahora, ya ha entrado, ya ha entrado. Vale, bien. Bueno, amigos, mi nombre es Ángel Tubau, formo parte del comité de redacción de la revista que estamos presentando y laboralmente soy jubilado. Lo digo eso porque aprovecho para la ocasión para insistir y dar a conocer e intentar implicaros a todos en la campaña que realizamos a escala de Estado por una auditoría sobre las cuentas de la Seguridad Social. En estos días en vísperas de que la Comisión del Pacto de Toledo presente sus recomendaciones, que no irán, como ya sabemos, en un sentido favorable a los trabajadores, es importante, a nuestro modo de ver, redoblar y apoyar la campaña que la COISPE realiza a escala de Estado. Bien. En segundo lugar, aprovechando porque veo que hay una pregunta de un compañero que dice cómo se puede conseguir esta revista. Esta revista la enviamos por correo, enviando la dirección. Eventualmente después el compañero Miquel va a enviar la dirección mail y postal para dirigirse a la redacción en Madrid para que se pueda enviar la revista. Bien, mirad, hemos propuesto en la presentación de la verdad y para incitar a su lectura, a su difusión y a su debate, presentar, como ha hecho Xavier, las notas editoriales y dos de los artículos que hay en la revista, aunque cada uno de ellos merecería
una presentación y un debate entre nosotros. Hemos decidido insistir en dos de ellos, sobre todo el de Estados Unidos, sobre la situación en Estados Unidos y la situación en Venezuela, porque además nos permite... Bueno, ¿me estáis escuchando? Sí, ahora sí. Vale, lo siento, pero estoy con el ordenador, la tableta y el móvil y, bueno, en fin. Bueno, voy a intentar retomar. Hemos hablado y considerado que debíamos presentar, se podían presentar todos los artículos, pero en particular, aparte de la introducción y las notas editoriales, el artículo sobre Estados Unidos y sobre el de Venezuela, que conjugan la actualidad política con elementos políticos y teóricos de gran importancia en nuestro modo de ver. Sin embargo, voy a empezar por otro elemento. Como habéis seguido todos, este domingo ha habido elecciones generales en Bolivia. A sorpresa de muchos, el movimiento al socialismo de Morales ha arrasado, entre 52 y 53%, y la participación ha sido más que masiva, más fuerte incluso que... No voy a entrar en un análisis detallado de la situación en Bolivia. Podríamos hacerlo, no es la ocasión ahora. Sin embargo, hay dos cuestiones que creo que tenemos que plantear. En primer lugar, si este resultado electoral obedece, yo creo que obedece, a los elementos de resistencia y de movilización que se expresan en todo el continente, incluido en los Estados Unidos, y además reflejan otra cosa. Fijaos, la derecha más ligada a la embajada, que dio un golpe hace un año, ha sido incapaz, a pesar de la represión, de aplastar al movimiento de masas e incluso de descabezar al MAS. Y esta derecha se ha presentado a estas elecciones dividida. Había el candidato Mesa, que es, digamos, la cara amable de la oligarquía, y Camacho, que representa sobre todo el sector oligárquico blanco fuerte en Santa Cruz. ¿Y por qué están divididos? Yo creo que hay que dar una explicación que sobrepasa, va más allá de las fronteras bolivianas. Mira, normalmente, en prácticamente todos los países de América Latina y América Central, la acción de las instituciones de la administración americana son a veces decisivas o determinantes. Conocemos la historia. Y sin embargo, en Bolivia, incluso desde el golpe del año pasado, la actuación de la administración americana ha sido en apariencia contradictoria. O sea, ha sido incapaz de pesar fuertemente para imponer un candidato único contra el MAS. ¿Y esto por qué? Por una razón que no es boliviana, por una razón que atañe directamente a la situación en Estados Unidos. Y es ahí donde me permitiréis aborde la cuestión que está anunciada, fundamentalmente la situación en Estados Unidos hoy. Mirad, estamos a pocos días de las elecciones presidenciales. Son las principales elecciones que va a haber el 3 de noviembre. Hay otras elecciones, hay también 34 senadores y todo un conjunto de referéndums y consultas por estados. Evidentemente, lo que polariza más es la elección presidencial por el poder particular que tiene el presidente en Estados Unidos, en la estructura parlamentaria americana, y a pocos días de estas elecciones estamos asistiendo, y eso es relativamente nuevo en las últimas semanas, a un movimiento de masas contra Trump, algo que no existió en las anteriores elecciones. Y ese movimiento está afectando incluso
al movimiento sindical, a la organización sindical. Y, por ejemplo, hace 2 días, o 3, creo, este fin de semana, sí, la AFL-CIO, el principal sindicato norteamericano, ha amenazado con convocar y organizar una huelga general si Trump intenta desconocer el resultado electoral. Vosotros sabéis que en los últimos mítines Trump está planteando que si pierde las elecciones no son válidas. Cosa que, evidentemente, no solo es un escándalo, sino que al mismo tiempo lo dice para dotarse de los medios, incluso institucionales, para anular elecciones. De ahí la importancia de la elección, por su parte, de la presidenta de la Corte Suprema, que es afín a Trump y que tiene un poder, si hay un conflicto electoral, decisorio, como ocurrió, por ejemplo, en la elección entre Bush y Al Gore, en que fue la Corte Suprema la que zanjó, cuando había fraude evidente, cuando zanjó el resultado a favor de Bush. Quiere decir que hay elementos de un enfrentamiento institucional como no hemos conocido en Estados Unidos, creo que desde la Guerra de Secesión. Hay incluso amenazas de utilización no solamente de la violencia, sino de las milicias armadas, que siempre han existido, herencia del Ku Klux Klan, pero que Trump intenta reavivar, y al mismo tiempo, por el otro lado, hay una movilización importante de sectores de la juventud, incluso de sectores de las organizaciones negras, y, como acabo de decir, de la dirección del aparato sindical, digamos, para impedir un fraude como es el que Trump amenaza de realizar. Es evidente que no es el programa que plantea Biden el que levanta expectativas, no responde a ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores, de las minorías, en particular de la minoría negra, las reivindicaciones en relación a la sanidad, a los servicios públicos, a la seguridad social. El programa de Biden es un programa que obedece a los intereses del capital financiero y, sin embargo, evidentemente, con toda una serie de medidas paliativas, aparece diferenciado en relación a Trump. Pero durante toda la campaña electoral y sobre seguir, digamos, los debates que se realizan, particularmente el debate televisivo, veréis que todos los problemas que han aparecido a la luz en este periodo, particularmente después del mes de mayo, están prácticamente excluidos del debate. La contienda electoral se limita a insultos, escándalos, anécdotas, en fin. Digamos, no es una particularidad de Estados Unidos, pero realmente ahí toma una proporción enorme. Por lo tanto, es evidente que gane quien gane las elecciones, no va a haber un cambio cualitativo en la política de la administración americana, aunque evidentemente si hay una mayoría de trabajadores, de jóvenes y de negros que votan por Biden, digamos, para ellos eso representará una victoria o la posibilidad de combatir en mejores condiciones. Y cuando analizamos esta situación, que podríamos digamos, multiplicar los ejemplos, tal, tenemos que ir al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que está en crisis hoy en Estados Unidos? En primer lugar, hay una crisis económica de una profundidad desconocida. Y la crisis económica no viene dada por la pandemia. Bueno, la pandemia, digamos, ha habido estos meses como 62 millones de despidos. Algunos han sido readmitidos, pero, digamos, el efecto coyuntural ha sido enorme. Pero eso es un aspecto solo coyuntural. El país vive desde hace decenios una desindustrialización
sea, de destrucción de las bases materiales del país. Porque las multinacionales, sean más norteamericanas que queráis, lo que buscan precisamente es el beneficio y han deslocalizado o deslocalizan, y no son los gritos de Trump o lo que pueda hacer el Estado norteamericano que impida que las multinacionales fabriquen en otros países. Y vemos y hemos asistido a la creación de desiertos industriales enormes, como era la cuna del automóvil, como era Detroit, que es una ciudad prácticamente destruida. Pero es todo el cinturón industrial de Estados Unidos que se encuentra en la misma situación. Digamos, están corroídas las bases materiales que dieron la fuerza al Estado norteamericano y su capacidad de ser el garante del orden del capitalismo a escala mundial. Esto ha provocado una situación que Javier ha hecho referencia, el endeudamiento enorme, descomunal del Estado norteamericano y la guerra comercial deficitaria, el déficit con China, que intenta sortear el gobierno norteamericano imponiendo, digamos, tasas de entrada, tarifas y tal, cosa que es realmente ilusorio. O sea, la base de la crisis que atraviesa Estados Unidos hoy es de entrada una base de crisis económica de la principal potencia imperialista. Esto, evidentemente, ha provocado una crisis política, una crisis institucional. Los dos partidos que representan a sectores de la burguesía, del capital, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, están institucionalmente en crisis los dos, porque por un lado Trump ha fagocitado al Partido Republicano, pero el Partido Demócrata, digamos, está más que dividido. Pues sabéis que hay un ala que se llama socialista incluso, que encabeza Sanders, en el que múltiples sectores de esta ala plantean incluso romper con el Partido Demócrata y constituir otro partido. A esto se ha añadido un elemento que podía parecer inesperado hace poco. A partir del 25 de mayo, el día del asesinato de George Floyd, un movimiento, podríamos calificar, casi prerevolucionario, ha sacudido todo el país, todas las ciudades. Y no es una rebelión simplemente de la minoría negra. Ha habido en la historia de Estados Unidos muchas rebeliones de este tipo, porque sistémicamente el capitalismo norteamericano y su Estado son racistas. Este movimiento ha enlazado con las preocupaciones sociales, con la miseria social de sectores enteros de la clase obrera y de la juventud, y ha hecho que en estas manifestaciones participen, digamos, mayoritariamente la juventud de todos los colores y un sector importante de la clase obrera e incluso un sector, ciertos sindicatos, a pesar de que el aparato central de la FEL-CIO no sostenía abiertamente la movilización de los negros y sus reivindicaciones particulares, particularmente en relación a la policía, o sea, en relación al funcionamiento del sistema, al funcionamiento del Estado. Esto es un elemento determinante de lo que está ocurriendo estos días, que ha acrecentado, digamos, la crisis en las instituciones, la crisis a todos los niveles. Y particularmente ha demostrado que ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano responden políticamente y a nivel de reivindicaciones a las exigencias de todos estos sectores, o sea, sectores que necesitan y que buscan un referente, un instrumento político, más o menos de forma consciente, para combatir, digamos, por sus exigencias, particularmente, no solo contra el racismo, pero particularmente y también por todas las reivindicaciones sociales. Esto ha provocado una situación que tiene un impacto internacional, no solo porque la movilización que se inició el 25 de mayo ha tenido un eco a escala mundial. Ha habido manifestaciones, no solo en solidaridad, prácticamente en todos los países y particularmente Europa, incluso en nuestro país ha habido manifestaciones,
sino que ha acrecentado el sentimiento de que el Estado norteamericano no tiene la potencia anterior. Y eso es una evidencia. Hoy, los Estados Unidos de Norteamérica, que surgieron de la Segunda Guerra Mundial como la potencia gendarme mundial, capaz de asegurar el orden a todos los niveles, no solo a nivel militar, sino a todos los niveles, hoy está en crisis, y en crisis abierta. Quiere decir que Estados Unidos hoy no puede y ni quiere ser, en la forma en que lo era anteriormente, el gendarme del mundo. No quiere decir que no se vaya a intrometer en la vida de los demás países, pero no puede hacerlo de la misma manera. Y si he empezado por Bolivia, es para mostrar precisamente esta debilidad enorme del imperialismo norteamericano, cosa que tiene y puede ser aprovechada para, digamos, la movilización y la resistencia de los pueblos y los trabajadores, empezando por Estados Unidos mismo. ¿Qué perspectivas? Evidentemente, las elecciones no es lo mismo que gane uno que otro, pero van a ser una etapa en que se va a agudizar la crisis institucional, se va a hacer una llamada directa o indirecta a la movilización por todas las reivindicaciones sociales y políticas pendientes, y va a plantear el problema de qué representación política tienen los trabajadores y los negros y, por tanto, cómo avanzar en ese sentido. Para nosotros, militantes de la Cuarta Internacional, en relación con militantes de Estados Unidos, tenemos que hacer un esfuerzo de liberarnos un poco del pasado. La situación es nueva en relación a la forma en que se da la resistencia y ver de qué manera podemos plantear la ayuda a esta organización, al combate por un partido obrero, por un partido negro, que plantee las reivindicaciones de los trabajadores y los pueblos y las minorías en Estados Unidos. Y eso, como podéis comprender, no es un problema norteamericano, insisto, eso tiene un impacto mundial, porque en buena medida el porvenir de la humanidad se juega en Estados Unidos. La alternativa socialismo-barbarie que Xavier ha recordado, que enunció en su tiempo Rosa Luxemburgo, digamos, tiene evidentemente una actualidad en Estados Unidos. Pues sabéis que por primera vez las encuestas dicen que la mayoría de la juventud no es contraria al socialismo. O sea, que incluso la idea de socialismo es algo popular entre los sectores más avanzados de los trabajadores y el pueblo de Estados Unidos. ¿Qué relación tiene esto con Venezuela? Es evidente que tiene una relación directa. Desde que Chávez ganó las elecciones recuerdo la fecha exacta, en diciembre del 98, y después convocó una asamblea constituyente, la administración norteamericana declaró, quizá al principio no abiertamente, pero sí después, incluso organizando todo tipo de agresiones contra la nación venezolana, consideró Venezuela como un asunto de seguridad nacional. Incluso bajo Obama se dictó un decreto que caracterizaba a la nación venezolana como una amenaza directa a los Estados Unidos. La administración americana ha intervenido directamente. Bien. Entonces, decía que la intervención de la administración americana durante estos 21 años, desde la victoria de Chávez en diciembre del 98, ha sido sistemática. Recordaréis, digamos, la intervención directa en el golpe de abril del 2012, golpe que, por cierto, fue saludado por digamos, el país y algunos de esos claros órganos democráticos del Estado español. Después de la muerte de Chávez y las elecciones en las que ganó Nicolás Maduro en abril de 2013, podemos decir que la
presión sobre Venezuela aumentó de todo tipo, la lista es larga, pero el bloqueo económico, el robo de los haberes de la nación venezolana en el exterior, el reconocimiento del PDD de Guaidó y la intervención, digamos, incluso militar por parte de, digamos, mercenarios colombianos y de otros países es algo conocido, no me voy a explayar al respecto. Desde el inicio, desde la victoria de Chávez en el 98, la política, nuestra posición de la Corte Internacional ha sido clara y de sus partidarios en Venezuela también, la defensa incondicional de la nación venezolana contra la agresión, las agresiones, la injerencia imperialista, incluida en cada uno de los países y por tanto en nuestro país, incluido las intervenciones de los diferentes gobiernos que han apoyado o han ido detrás, de hecho, de la política dictada por la administración norteamericana. Eso es un hecho, tiene múltiples etapas, como decía, y hoy estamos en vísperas de las elecciones legislativas el 6 de diciembre de este año. Bien, hay algo que se ha modificado. Algo que se ha modificado no en relación a la política de administración americana o de la Unión Europea, sino en relación a la política del propio gobierno venezolano. Hemos tenido ocasión, y dialogando con nuestros compañeros en Venezuela, de analizar, bueno, por su parte ellos de analizar la política económica que ha seguido y social que ha seguido el gobierno Maduro. Y los compañeros nos han insistido sobre un aspecto. En estos momentos, una buena parte de las medidas que toma el gobierno son en detrimento de los derechos de los trabajadores y, digamos, incluso la búsqueda de todo un sector con salarios lo más mínimos posibles para crear zonas especiales, zonas francas y atraer, según lo que dice oficialmente el gobierno, inversiones extranjeras. Esto va ligado al mismo tiempo con, de hecho, la venta a bajo precio de sectores enteros de yacimientos petrolíferos, particularmente en la cuenca del Orinoco, que es una de las cuencas más ricas en cuanto a reserva petrolera, y sobre todo el irrespeto de lo que fue sin duda una de las mayores conquistas que se realizó en la época de Chávez, en el año 2012, que es la promulgación y adopción de la ley llamada LOT, la Ley Orgánica de los Trabajadores. La LOT sería el equivalente, pero mejorado, de lo que fue en la época el Estatuto de los Trabajadores. La LOT tenía y tiene unas características de un código del trabajo extremadamente avanzado, no solo porque regula en cuanto a los horarios de trabajo, en cuanto a la flexibilidad, la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres, excepto en servicios esenciales, la prohibición de los despidos, evidentemente la seguridad social, el derecho a la pensión, en fin, todo un conjunto de conquistas que se pueden situar hoy en América Latina, en todas las Américas y en comparación con muchos países de Europa, como uno de los códigos del trabajo más avanzados socialmente. Eso fue una de las mayores, insisto, adquisiciones, conquistas sociales de la época de Chávez hasta su muerte en marzo del 2013. El balance, y no es necesario, digamos, exagerar, del 2013 ahora, particularmente en los últimos años, por parte del gobierno Maduro, ha estado sembrado de incumplimientos de la LOT, e incluso de la utilización del aparato judicial contra luchadores sociales que reivindicaban el salario o el cumplimiento
de los convenios. Por eso, en vísperas de estas elecciones, las elecciones del 6 de diciembre, estamos ante una situación contradictoria. Por un lado, la administración Trump, no directamente, sino a través de la OEA y sus informes, ha publicado hace poco un documento acusando a Maduro de ser un genocida y otras cuestiones de ese tipo. Evidentemente cuestiones inventadas, y conocemos bien cómo funcionan los servicios, particularmente de la OEA, que es un instrumento de la administración americana, y más con el actual dirigente, el director de la OEA actual, Luis Almagro, que es conocido también por otras acciones de este tipo. Y evidente que por parte de la administración Trump, digamos, el objetivo para estas elecciones es el boicot. Una parte de la oposición iba a participar y la presión de la administración norteamericana ha sido, digamos, obligada a retirarse. Una parte de la oposición sigue participando, pero estas elecciones se dan en estas condiciones. Está claro que el resultado electoral en Estados Unidos va a tener una cierta influencia. Pero hay otro elemento que quisiera señalar, que por primera vez hay un sector de partidos y organizaciones que apoyaban el proceso bolivariano, que apoyaron a Chávez y que constituyeron el llamado Polo Patriótico, junto al Partido Socialista Unificado Unido de Venezuela, o sea, el partido oficial de Chávez y de Maduro después. Y estas organizaciones hace unos meses rompieron con el Polo Patriótico y constituyeron la Alianza Patriótica Revolucionaria, planteando, tengo delante de mí su programa, planteando en primer lugar la defensa de la soberanía de la nación contra la injerencia imperialista, contra la injerencia, por tanto, la necesidad de la unidad para defender la nación, y diciendo que la mejor manera de defender la nación era defender a los trabajadores sus derechos. Y por lo tanto, planteando un conjunto de reivindicaciones que tenían su eje nodal en el cumplimiento de la ley orgánica de los trabajadores, lo que he comentado antes como el Código del Trabajo, el Estatuto de los Trabajadores equivalente en Venezuela. Los compañeros de la Cuarta Internacional en Venezuela han lanzado un llamamiento, en primer lugar, para la defensa en unidad contra toda injerencia imperialista, y en segundo lugar, dirigiéndose a todos los candidatos que dicen defender a la nación, a que planteen en sus programas electorales la respuesta a las reivindicaciones elementales de los trabajadores, porque si la clase obrera no vive, no tiene condiciones para vivir, no se puede defender a la nación. He sido ya bastante largo, no voy a insistir. Esta presentación sumaria yo creo que nos debe servir, y espero que os sirva, para induciros a debatir y a leer nuestra revista y a profundizar en estos temas que, a nuestro modo de ver, son esenciales en el combate de emancipación de los trabajadores y de los pueblos, en los cuales los militantes de la Cuarta Internacional estamos implicados. Muchas gracias por vuestra atención y excusarme por estos fallos técnicos que se intentaron solventar. Salud. Bueno, dificultades, pero hemos podido escucharlo también. Bueno, pues ahora, como siempre, vamos a abriremos la parte en la que se puede intervenir, se puede opinar, se puede comentar, etcétera, etcétera. Y puede responder. Como tenemos el tiempo que queramos, evidentemente, pero bueno, normalmente con una horita más igual es suficiente. Vamos a ver quiénes queréis intervenir. Sabéis que se puede pedir la palabra a través de la manita famosa de Zoom. Estoy conectado. No, Y el que no,
Y el que no puede, el que no sepa utilizarlo así, pues abrir el... Bueno, yo no tenía una pregunta, sino una cosa que quería señalar. Pues venga, dale Es, caña. es respecto a el título del editorial de La Verdad es necesitaban una ocasión, ¿no? Pero también hay que señalar una cosa, es decir, el bicho y la idea de que el bicho es una especie de maldición bíblica que ha caído sobre toda la humanidad, facilita muchas cosas y en particular facilita que nuestras organizaciones se vean compelidas a lo que Xavier habló con mucha razón de la que se llama la unión sagrada, es decir, aquí, si habéis escuchado el debate de la moción de censura hoy, aparte de muchas barbaridades que han dicho unos y otros, los que se presentaban como razonables eran los que decían todos tenemos que estar unidos tal para luchar contra no sé cuántos, no sé más. Y esto en particular tiene mucho que ver con nuestras organizaciones y con nuestros sindicatos y la situación de absoluta pasividad en la que están, con la que está cayendo y con la que le está cayendo a la clase trabajadora. En Sevilla hay importantes movilizaciones en los barrios con el tema de la sanidad, porque yo no sé cómo está en otros lados, pero en Sevilla es imposible conseguir una cita en un centro de salud y la gente va a buscar una cita a la desesperada haciendo cola en la calle. En agosto la gente ha hecho cola en Sevilla al sol y hoy ha hecho cola en Sevilla la gente bajo la lluvia para que le atendieran. Bueno, pues esas movilizaciones la están organizando las mareas, la está organizando un colectivo que se llama Barrios Hartos, es decir, una cosa que en términos de organización podríamos decir que son unos pobres diablos, ¿no? Y lo están organizando estos pobres diablos porque es que ni los partidos políticos ni los sindicatos están comprometidos en la defensa de algo que es fundamental, es decir, que estamos hablando de la sanidad pública, estamos hablando de una de las mayores necesidades que tiene la población. Y bueno, esa política de unión sagrada es una política que además destruye a las organizaciones. Es decir, los trabajadores no se ven representados en una organización que ante la que está cayendo no hace nada o dice que lo que hay que hacer es permanecer unidos y que ya luego arreglaremos las cuentas. ¿Cuándo vamos a arreglar las cuentas? Y las cuentas de la sanidad, ¿qué las vamos a arreglar? ¿Dentro de 10 años? Hace falta ya arreglar las cuentas de la sanidad, hay que arreglarlas ahora. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los aspectos de la pandemia y de cómo se utiliza la pandemia para que las propias organizaciones se amarren de pies y manos para no intervenir. Nada más. Muy bien, pues roto el fuego. ¿Quién más quiere opinar al respecto? Yo había levantado la mano, o he levantado la mano, vamos. Ah, José, es verdad. Bueno, Muy pues bien. hablando de la situación actual y la que vivimos en este mismo momento, estamos a lo que decía el compañero de Sevilla, es exactamente en todos los lugares igual. Aquí en el País Vasco se están retrasando las citas, o sea, para que te atienda el médico es imposible, a no ser que sea una cosa muy grave. Se están retrasando las citas, no se cubren las bajas de los médicos, etcétera, etcétera, en la sanidad. Yo, por ejemplo, tengo una cita dentro de un mes y me acaban de mandar, espero que no sea la cita verdadera, me acaban de mandar una carta que me van a citar por teléfono. Yo tengo una cita con el urólogo, supongo que por teléfono no me podrá hacer las observaciones, digo yo, no sé hasta qué punto ha llegado esas modernidades, ¿no? Y fuera de broma, es como está la situación. Lo que decía el compañero, y es cierto que lo que nos están diciendo es seáis buenos, que bueno, esto ya pasará y luego vamos a ponerlo todo en condiciones. Y no es así. Nos están diciendo que no nos reunamos de 6 en 6 en donde sea, cuando resulta que tú ves yo he visto imágenes que habéis mandado del Metro de Madrid, pero no hace falta. Aquí en Vitoria, Tuvisa, que es la empresa municipal de transportes, ahora, a fecha de hace 4 días, ha puesto el servicio de transporte al 100%. Hasta ahora estaba como en la pandemia. Lo que quiere decir que los autobuses, pues eso, van llenos, van con gente pegada una a otra, mientras están diciendo que vayas, que no te puedes reunir 6, ¿no? Incluso para tomar un café.
Y esta mañana, hablando con un compañero de trabajo, y es una cosa que el hombre no iba muy descaminado, hablando de que la situación cada vez está más tensa como consecuencia de que nos dicen que no salgamos a la calle, o sea que, y luego tenemos que ir a trabajar como sardinas en lata, pues este decía, y tiene razón, dice, espérate que llegue Navidad y que la gente, pues en este país, hay gente que somos muy de estar con la familia en Navidad y demás, ¿no? En general es así. Y que la gente rompa ¿cómo se llama esto que han puesto ahora? Estados de alarma, como en la guerra, no me sale la palabra, ¿no? Y entonces, pues va a haber movidas y gordas, y esto puede estallar por cualquier lado. En cualquier momento puede estallar, porque la gente cada vez está hartando más de lo que digo, que nos digan no hagáis esto, cuando luego resulta que en otras cosas, pues sí se pueden hacer, ¿no? Ir a trabajar, ir a producir, ir a dar de ganar a los capitalistas, se puede. Y luego hay otra cuestión muy grave, que no es solo aquí. Yo acabo de compartir en el Facebook de la Cuarta una noticia que acaba de saltarme en el móvil, que no es la única, que de hecho hay una campaña en Change sobre ese tema, que es que hay gente que no tiene COVID, que son enfermos de cáncer, de enfermedades de todo tipo, que se están dejando y mueren. Hoy esta noticia hoy ha sido una, creo que hace 3 días otra, de gente de cáncer y de enfermedades que no se atienden porque no hay medios y porque el COVID es el centro, entre comillas. Y el centro, bueno, es el centro porque la situación es la que es. Les ha pillado con el pantalón bajado a la sanidad porque han metido recortes. Yo creo que en comunicaciones que hemos hecho se ve claramente los tijeretazos que han metido, y ha habido recortes y les ha pillado a todos con el pie cambiado. Y ahora nos quieren contar la moto de que es que no hay, de que tal, igual. No, señores. Ustedes lo que han hecho ha sido recortar a saco, y lo que tienen que hacer es revertir esos recortes. Y bueno, pues esa es mi experiencia. Yo creo que esto puede llegar un momento que, entre la presión que hay y demás, que pueda, pues, saltar por cualquier lado la gente. Y yo creo que lo que está haciendo este gobierno de la coalición, que es poner los estados de alarma y no me sabrá cuál es el otro estado, yo creo que no son tontos, y lo que están haciendo es poniendo las medidas para que, si el día de mañana la gente se revuelve, no solo sacar a la policía, sino también sacar incluso al ejército a la calle para reprimir el cansancio. Porque, por ejemplo, luego hay otro tema, cuando te dicen que no salgas. Hay gente, como el otro día salió en los medios y hablas con la gente, que dice que es que ella tiene que salir por narices, porque hay muchos trabajadores autónomos y no autónomos que, si no salen, no comen, con trabajos con salarios precarios, que si en ese momento o sea, si tú no sales a trabajar hoy, no cobras, luego si no cobras, no comes, ¿no? Y que te digan que no salgas porque hay dices, ¿qué hago? ¿Me muero del COVID o me muero porque no tengo nada para llevarme a la boca? Y creo que es la situación grave. Y en esa situación, y ya acabo, le doy la razón también al compañero de que nuestras organizaciones están desaparecidas. Aquí en el País Vasco ha habido manifestación sí, es cierto, ha habido una manifestación movilizaciones que está habiendo de sanitarios, y hoy ha habido otra de las empleadas de los comedores, pero no hay una manifestación unitaria, porque todos en este aspecto, por ejemplo, los colegios están los profesores desesperados, han salido, se han manifestado y tal, pero no se han unido, por ejemplo, a los comedores, que al final es un tema de colegio, las dos cosas se podían unir, ¿no? O sea, hay manifestaciones, pero no una manifestación general, no una unión, sino yo creo que existe el dividir y vencerás, ¿no? En este aspecto. Y nada más. Bueno, ya se va animando la cosa. ¿Algún compañero más queréis intervenir? Sí, Miquel, yo he pedido la palabra, lo he apuntado en el chat. Venga, tira para adelante. Sí, dos cosas. Una un poco anecdótica, ¿no? Porque hoy oía un programa en la cadena SER en las que estaban escandalizados los tertulianos, los que participaban del ambiente en el Congreso de los Diputados, y a ese momento, o cuando estaban comentando esto, conectaban con un corresponsal de Estados Unidos, y lo primero que dice, que cuando le preguntaban que cuál era la situación allí,
este corresponsal lo que dice es reíros vosotros ahí en España de lo que está pasando ahí con la situación que hay aquí en Estados Unidos, es decir, de polarización total, de choque de intereses, es decir, una situación absolutamente de enfrentamiento, de rebelión, una situación, digamos, prerevolucionaria con todas las palabras, ¿no? Esa situación yo creo que se da a escala internacional, con más o menos intensidad, pero que las condiciones están ahí. Xavier ha hecho un repaso del 2019, pero eso no se ha acabado en el 20, va a tener su continuidad y desde luego que yo creo que va a ser más pronto que tarde, ¿no? Cuando se multipliquen y se unifiquen esas de esto. Bien, yo lo segundo que quería decir y más, creo que este virus está dando para todo y uno de los objetivos que se tienen planteado en concreto aquí en España es el ataque frontal y brutal a los servicios públicos y a los derechos. La primera cuestión pasa por las pensiones, que yo creo que no se han atrevido o no se están atreviendo a ir tan lejos como ellos lo querían, pero la Unión Europea está poniendo fechas y dice que para que reciban las limosnas estas que quieren dar o las posibles subvenciones, que tienen que, al 2023, tienen que tener la reforma y tienen que tener asegurado que el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social no es deficitario. Todos sabemos cuando hablan de eso a qué se están refiriendo, a cortar los derechos, a desmantelar el sistema público de pensiones. Claro, la administración está teniendo un efecto importantísimo el tema del teletrabajo, con lo que eso supone como un elemento más de ataque a los derechos, de dispersión de los trabajadores y de que, bueno, se acaba de aprobar un pacto con el tema del teletrabajo, que es, en primer lugar, la voluntariedad del mismo y es lo primero que se están saltando, esa voluntariedad, porque en la práctica lo están imponiendo, ¿no? En muchos sectores. Yo creo que eso es otro aspecto que debemos de resaltar. Ya sé que no es el tema que si Venezuela o Estados Unidos, pero las concreciones que tiene esa situación en el marco internacional que han descrito los ponentes, tiene ese tipo de concreciones, lo tiene aquí. Bueno, la situación en las universidades es tremenda, porque el ataque directo a la enseñanza universitaria la vemos con la situación, en primer lugar, de fraude que se está cometiendo, porque obligan a los estudiantes a pagar unas matrículas por unas clases y por la impartir la enseñanza de forma presencial y no se la están dando presentar. Y eso es un fraude ya de entrada. Pero luego el desánimo, la falta de participación, el desastre que están organizando ahí es tremendo también, y las dificultades que el mismo sistema impone para que se organicen, para que haya respuestas organizadas. Y con toda esa situación se están dando esas respuestas, en mayor y menor grado. El otro día había manifestaciones en Granada de estudiantes contra la imposición de ese tema.
yo, para acabar, quiero hacer también mención a que una de las respuestas que se están dando en esta situación, y no menos importante, es la convocatoria de la conferencia del KTP del día 7 de noviembre. Compañeros, a mí me parece que eso es clave, porque es la forma de contribuir a que los trabajadores, la juventud, los pueblos puedan dar una respuesta organizada, una respuesta además unificada de todo el Estado, de los trabajadores y de los pueblos, a la situación a la que estamos abocados. No me voy a extender, por ejemplo, porque veo aquí al compañero Jesús San Vicente que ha participado, hemos participado juntos con el tema de la industria, lo que suponen los ERES, los ERTES y los despidos en todo el sector de la automoción, pero en todos los sitios. Yo creo que es muy importante la participación del 7, que en esa reunión se expresen la situación de los sectores, que se den respuestas y que desde luego la necesidad de una salida política que para nosotros no es el fortalecimiento de tal parlamento o tal parlamentillo de segunda de cualquier autonomía, sino que tiene que venir dado por la República, que facilite, que garantice todas esas reivindicaciones que tiene la mayoría social en este país. Nada más. Gracias. A ti, Carmen. ¿Estás por ahí? Hola, ¿me oyes? Verás, es que levanto la mano trasteando, pero ya que estoy aquí, voy a decir algo. A ver, como el tema es la presentación de la verdad y lo que la verdad contiene, pues lo que la verdad contiene es un análisis político de la situación a nivel mundial y de la crisis del capitalismo harto debatida por nosotros y que además sabemos perfectamente, como decía Xavier, que es un sistema criminal, que hemos entrado a la barbarie. Yo no sé si todavía tenemos alguna duda al respecto, alguien, por lo cual nos haría mucha falta. Pero vamos, yo lo que quiero entrar es en la segunda parte del debate que ha costado mucho escuchar a Ángel. En todas partes del mundo no es la pandemia lo que está levantando a las masas en grandes cantidades y sobre unas nuevas reordenamiento de la lucha que es lucha de clases, pero que no está dirigida ni por las organizaciones de la clase trabajadora, las tradicionales, ni hay nuevas que se hayan presentado en el panorama político mundial con capacidad suficiente como para ser llamadas partidos o algo así. Quiero decir que hay que mirar mucho sobre el nuevo reordenamiento de la clase trabajadora, sobre las nuevas formas en que se manifiesta. Xavier decía que él está en comisiones obreras porque es un sindicato que tiene 1 millón y pico de afiliados. Xavier, es verdad, pero es que hay muchos millones de trabajadores jóvenes y menos jóvenes y parados y en grado de pauperidad que odian y están en contra de los frenos que están poniendo las organizaciones tradicionales. Son muchos más los millones de ciudadanos trabajadores que salen a la calle para protestar porque no pueden más, sin unos signos de identidad como partidos o como organizaciones, sino agrupamientos que están hasta las narices y que ahí nosotros tenemos que participar. Yo creo que si bien estamos haciendo denuncias de las organizaciones tradicionales, de los partidos socialdemócratas, que ya ni son eso, de los sindicatos no estamos haciendo nada. Y de verdad, yo tengo la impresión de que aquí la inmensa mayoría de los militantes revolucionarios que podrían ordenar
los movimientos de masas sobre un nuevo eje, estamos sometidos, y yo la primera que he estado siempre sometida por mucho que proteste, al militar y hacerle el juego a los sindicatos. Yo sé que os vais a echar muchos encima de mí, no me importa. Mira, estoy hasta las narices ya de estar hablando de que ahí hay trabajadores y hay que estar en ellos. Ahí es un freno tremendo y hay que denunciarlo mucho más claramente. Y hay que participar en las movilizaciones. Yo a estas alturas, es cierto, no puedo llegar más allá que estar con los pensionistas y estar todos los lunes y tal. Pero va a haber una explosiones sociales del tipo de los Estados Unidos y los que se están dando en otros países, mucho más grandes, pero mucho más grandes. Y ahí yo creo que hay que prepararse y que convendría inmediatamente ordenar el debate en ese sentido. ¿Qué hacemos? Bien, yo creo, y le doy la razón a Iniesta, de que una oportunidad es la conferencia de la CATP, en el sentido de que hay que unir todo esto, pero yo creo que no estamos haciendo el suficiente caso a las múltiples manifestaciones de protesta que se están dando. Bueno, y ya que no quería intervenir, lo dejo. Muy bien. Bueno, pues más palabras al respecto. Yo propondría una cosa, si os parece bien, que bueno, el tiempo que nos queda, y ya parece que la cosa se va animando. Espera, antes que nada, que veo que hay otra palabra. Manolo, dale. No, mira, yo antes de ir a lo que iba, porque el problema que tenemos los trabajadores es cómo unir nuestras fuerzas para la movilización unida. Y esto no se resuelve volviendo la espalda, no a los dirigentes de comisiones UGT, sino a los 2 millones de trabajadores que están ahí. De todos modos, los ponentes y otros compañeros que han estado protagonizando estos mismos días movilizaciones, que están aquí presentes, ellos en nombre, utilizando los sindicatos, ellos podrán contestar mejor que yo. A lo que iba es otra cosa que Xavier ha dicho en su intervención, que el capital tiene un programa claro y que lo tenía antes de que hubiese la pandemia, incluso lo viene arrastrando desde hace tiempo. En España hay un organismo que se llama AIREF, que es un organismo oficial cuya misión es simplemente interferir en el trabajo del gobierno y en el trabajo de las Cortes para evitar que se aparten ni un milímetro de las consignas que tiene el capital señaladas. Estos días, en la discusión del presupuesto, el portavoz de presupuestos de la AIREF ha dicho que aquí el sistema que tenemos de presupuestos cada año no vale. El presidente de gobierno está pensando en el presupuesto y en las elecciones, que las elecciones no tienen que interferir para nada, que tiene que haber un pacto, que haya desde el consenso político un presupuesto plurianual y luego los españoles que voten. Y entonces dice que este presupuesto, plan que tiene que haber, tiene que incluir, y aquí va lo que Xavier decía, las reformas que se llevan demandando desde hace años en pensiones, la primera pensiones, en educación, en sanidad, en administración pública o en materia de contratación. Y sigue. De esto, cada año, los informes de la Unión Europea o del FMI dicen, bueno, y en España, este año tampoco se ha resuelto la cuestión de las pensiones, cada año. Y esta gente trata en estos días de resolver esto. Frente a esto, los trabajadores han levantado sus propias reivindicaciones. Y en particular, a partir de la caída de Rajoy, hay cosas que todo trabajador sabe. Lo primero, la reforma laboral, derogar las reformas laborales. Lo segundo, derogar las reformas de pensiones.
Todo esto son las reivindicaciones. Junto con esto, el 315, la cuestión de la LOMCE. Me estoy diciendo cosas, pero todo el tiempo. Y el KTP ha resumido esto, ampliándolo con algunos más, cuando ha sacado el llamamiento de 14 puntos. Y este llamamiento para 14 puntos ha sido firmado por un montón, por más de 500. Pero son militantes y en particular ahí hay muchos responsables de sindicales, responsables de colectivos, etcétera, etcétera. Y esto es el punto de partida fundamental sobre el que tiene que edificar la asamblea esta que se prepara para el día 7 de noviembre, a que se ha hecho referencia y que está puesto como una base ahí. Entonces hay cuestiones que a esto hoy tiene en primer término. Está la cuestión de la sanidad. Esto está en primer término para todo el mundo en este momento. Ya no es lo primero, la reforma laboral. Lo primero que se siente es esto y los servicios públicos con esto. Pero la cuestión esta, todos los trabajadores están con esto. Si esto lo tenemos, además de esto, como os ha dicho, está habiendo manifestaciones por aquí, por allí, por todas partes. En particular con la cuestión de la sanidad en primer lugar. Y estos son todos los días. Lo que hace falta, como ya se ha dicho, es que hace falta unir fuerzas. Para ayudar a unir fuerzas, el éxito de que reforcemos el KTP el día 7 de noviembre y que la experiencia que ha empezado en los últimos años de que el KTP, aparte de ser una cosa que cada año nos reuníamos y llevamos acercando posiciones, desde los últimos años se ha constituido la comisión del KTP para ayudar a que tenga un papel más amplio, más activo, y que a partir del 7 de noviembre tiene que ser también mucho más amplio para ayudar a que las consignas que son comunes de los trabajadores, que están en primer lugar, que encabezan estos 14 puntos, estas pues para ayudar, para contribuir a la unificación de la acción de los trabajadores, y me paro aquí, ¿vale? Muy bien. No tenemos más palabras pedidas. Abel, sí, te he pillado. Sí, hola, buenas tardes. Sí. Quería hacer una pregunta a Xavier acerca de, bueno, no quería que la pregunta fuera demasiado general, pero ¿hasta qué punto ves tú, Xavier, recorrido a estas medidas de corte keynesiano que parece que se están intentando aplicar para solventar este problema de la crisis, de la pandemia? Porque yo soy bastante pesimista al respecto, teniendo en cuenta que todas estas medidas van a suponer un incremento bastante considerable del gasto público, que sobre todo se está demandando por parte de la sociedad que ese gasto público se centre en servicios esenciales como la sanidad, como la educación, que como bien sabes, pues se trata de inversiones que no se rentabilizan por sí mismas, ¿no? Como decía tu querido Luigi, como nos enseñaste en el curso, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto el capital ahora mismo puede sostener todo este tipo de funciones que le va a suponer, como pretende este gobierno, de incremento también de los impuestos, aunque una carga considerable lo vamos a soportar la clase trabajadora, ¿no? No le veo recorrido a esto, Xavier, a este tipo de medidas. Entonces, no sé si es todo tan pesimista como yo lo quiero plantear. Nada más. Bueno, pues Xavier. Seguramente de forma inevitable, claro, cuando abrimos una discusión que tiene que ver con la situación mundial y con dos experiencias con tanta riqueza, digamos, ¿no? de elementos sobre la mesa, como la venezolana y la estadounidense, surgen muchos temas, ¿no? Y
podríamos aquí eternizarnos. Yo quiero comentar brevemente 3 cosas, ¿no? Empiezo por esta última, porque tiene un carácter, digamos, más de comprensión, si se quiere llamar así, para entendernos, pues teórica, general, ¿no? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Quizá yo pasé demasiado de puntillas con esa afirmación de que no es la pandemia la que provoca la crisis, sino que la crisis ya estaba allí. Claro, evidentemente tampoco disponía, digamos, de tiempo suficiente para desarrollarlo, pero quizás sí convenga, ¿no? Incluso simplemente fijándonos un poquito desde el punto de vista de la periodización histórica, ¿no? Entender, joder, que resulta que hubo un periodo de tiempo en el que decían que la crisis había quedado atrás, pero rápidamente, lo que mencioné antes, el Fondo Monetario Internacional empieza a reconocer que no es así. Claro, la crisis que nos dicen, ¿no? Está ya en 2007-2008, pero en realidad si vamos un poquito más atrás en el tiempo, sabemos que aquella otra crisis, ¿no? Que pretendía camuflarnos como la crisis del petróleo, año 73, que se extiende toda la década de los 70, en realidad más bien es una crisis que pone de relieve que todo el entramado que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial en realidad tenía fecha de caducidad, podríamos decir, ¿no? Tenía un alcance limitado, se asentaba en elementos muy débiles, las condiciones extraordinarias de la posguerra, el recurso a mecanismos artificiales como el crédito masivo o la economía de armamento, etcétera. En realidad, ¿por qué digo esto? Lo que digo es que hay una continuidad histórica. Es decir, ¿no? Cuando hablo de crisis crónica me refiero, había toda una retórica, algunos conoceréis, ¿no? Había un autor ruso, Kondratiev, un autor que yo creo que de forma fraudulenta, ¿no? Se reclamaba del trotskismo, que era Mandel, un economista muy conocido. El tipo decía que había ondas largas en el capitalismo, ¿no? Que había unos ciclos que se repetían, ¿no? Claro, esto de la idea de ciclo encaja mal, ¿no? Con el propio método marxista, ¿no? Que parte de una concepción materialista, de una forma dialéctica de ver las cosas. ¿Cómo que cíclico? ¿Dónde está esa regularidad, ese automatismo? Pero claro, hablaban de ciclos de 40 o 50 años con una fase expansiva y una recesiva y, joder, llevamos 50 años donde ni hay periodo expansivo alguno ni se prevé su existencia, ¿no? Por tanto, el marco general, no me enrollo más, pero el marco general es una crisis que tiene que ver con lo siguiente, no con que no haya, y perdón porque es una pequeñita digresión teórica, pero el problema de la crisis capitalista no es que no haya suficiente productividad, sino que se origina precisamente en una elevación de la productividad que radica en la mecanización que limita el lugar que ocupa la fuerza de trabajo viva, o sea, nosotros, de donde procede el trabajo no pagado, la plusvalía, la ganancia. Es decir, que la crisis del capitalismo no obedece a factores externos, sino que tiene que ver con sus contradicciones crecientes. Y decía esto, aparte para fijar algo que quizá pasé un poco de puntillas al principio sobre ello, como decía, también en relación a lo que preguntaba Abel, ¿no? En cuanto a qué ilusiones podemos depositar en una supuesta salida keynesiana, ¿no? No es el momento tampoco de desarrollarlo mucho, quizá en otra ocasión sí, pero digamos que la clave del planteamiento keynesiano es parte de una ficción. Y es la ficción de que como que el gasto público, el Estado, sería un factor, de nuevo, externo. Al final, si os dais cuenta, todo conduce a lo mismo. Todos los problemas son de fuera de la lógica capitalista y hay una posibilidad de solucionarlos. Al final no deja de ser otra forma de presentarnos la ilusión en que el capitalismo puede ser bueno, puede ser progresista, puede ser civilizado, puede tener rostro humano. Cuando la realidad que constatamos es que no es solo que no sea así, sino que cada vez la agudización de sus contradicciones produce más devastación y por eso creo que nadie os escandalizasteis, aparte que tengáis una buena comprensión de la realidad, cuando yo decía el carácter criminal, porque nos sobran datos, o la barbarie, como también se argumentaba, ¿no? Entonces, lo primero del keynesianismo, nada nuevo bajo el sol. Constantemente, yo ya me río por no llorar, ¿no? Joder, con la Unión Europea pasa igual, ¿no? Un plan, 700.000, si es que lo oímos, si cada fin de semana hay un acuerdo histórico, ¿no? ¿Y cuál es la realidad concreta? ¿En qué se materializa esto? Joder, pues que la Unión Europea sigue siendo el mecanismo de destrucción de la actividad económica, de los elementos de progreso, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo, mirad, muchas veces se nos pretende hacer colar que el keynesianismo sería el capitalismo bueno y el neoliberalismo el malo. Bueno, ¿queréis un ejemplo reciente, clarísimo, de políticas keynesianas? Bush Jr., desde 2001-2002, en un contexto de ya crisis incipiente, y empieza a hacer una política de mover el gasto público que tiene éxito, y esto yo creo que responde sobre todo a tu pregunta, Abel, mejor dicho, que tiene un éxito relativo, pero ¿en qué términos? En términos de que aplaza la crisis al precio de agravarla más. Y por eso la sacudida de 2007-2008 es brutal, porque el mecanismo que no es un factor externo, exógeno, el Estado en todos los órdenes, desde el punto de vista de su capacidad como palanca económica, pero también
desde el punto de vista de toda esta ilusión disparatada que nos dicen todos aquellos que nos plantean, si nos votas resolvemos los problemas. ¿Pero qué problemas vas a resolver en el marco de este Estado? Eso no estoy entrando en la discusión de las elecciones en general, etcétera. Estoy diciendo que toda ilusión en que había un factor externo que puede compensar las distorsiones de la economía capitalista es absolutamente ilusorio. Y con esto no estoy planteando, digamos, un escenario apocalíptico de forma automática, sino que precisamente si recurrimos habitualmente a este dilema socialismo-barbarie es porque o bien construimos una salida en positivo que no pasa por insuflar oxígeno a un muerto agonizante que morirá matando, que es el capitalismo, o bien si no, veremos como ese muerto agonizante lo que caracterizamos como barbarie, ¿no? Por tanto, no, ninguna ilusión. Aparte que cuando hablamos de esas políticas habría que decir, ¿y quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? Tenemos la experiencia del gobierno como es progresista, ¿no? Del Estado español a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Aparte, y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Porque mirad, la verdad, ¿no? Es decir, no tenemos nada que perder con conocer la verdad, ¿no? Bueno, lo primero es que hay que decir con claridad que el espantajo real de que la derecha es peor, porque es verdad, la derecha española, que es franquista, todo esto, no quiere decir que valga todo. Y cuando decían, ¿os acordáis? Es que hemos prohibido los despidos y eso no admite discusión porque es falso. Y nosotros debemos partir de los hechos. Y luego interpretamos y discutimos y debatimos lo que se quiera. Pero los hechos son que nunca se prohibió el despido. Nunca se prohibieron. En primer lugar, con el decreto este del 30 de marzo, en primer lugar se convalidan los despidos masivos de los primeros 15 días. En segundo lugar, la prohibición del despido es todo despido es declarado nulo, no. Se declaran improcedentes. Bueno, hay un ajustecito de pasta, pero no se prohíben. Para los empleos temporales, no. Y ponen como mínimo que los empleos temporales duren 2 meses, ¿no? El contrato temporal dure 2 meses, ¿no? Cuando resulta que el 30% de los contratos en España tienen una duración de menos de 7 días, ¿no? Entonces, digo esto porque también es una prueba, a mi modo de ver, argumental en relación con no depositar ilusiones en eso. ¿Qué elemento? Joder, el elemento de que ¿qué medidas keynesianas ha habido de carácter progresivo? Porque, ojo, Bush Jr., 2001-2002, adopta políticas keynesianas profundamente reaccionarias, en particular la economía de armamento, la guerra contra Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que está muy bien que lo plantees, pero hay que decir que nosotros no deberíamos entrar en la discusión de si ilusiones o no ilusiones, sino que, si entre nosotros, para el debate digo, pero desde el punto de vista político, ¿cuál es la posición? Reivindicaciones y punto. No es mi problema de dónde saques el dinero. Todos sabemos dónde está el dinero. Por tanto, hay que ir a por él. Y al dinero se puede ir con impuestos que verdaderamente sean eso que les asusta tanto, confiscatorios, con expropiaciones, etcétera. Es decir, la discusión lo planteo de forma muy descarnada, no en un terreno maximalista de que yo reivindique que vayamos mañana a la calle diciendo confiscación o sí, no lo sé, sino en el terreno de que desde el punto de vista del debate teórico, joder, el debate político sabemos, ¿no? Es decir, que claro que hay medidas, pero lo que hay que hacer es tener voluntad política para hacerlas. Y la defensa de la institucionalidad burguesa es incompatible hoy día incluso con las medidas más elementales. Se cumplen precisamente 50 años ahora del triunfo de Allende, la Unidad Popular, y es una experiencia de la que podemos sacar mucha enseñanza para hoy, ¿no? Con las masas en la calle, constituyendo elementos, digamos, interviniendo su terreno, revolucionarios, ¿no? La realidad es que constreñir eso al marco institucional, ¿qué hizo? Pues preparar el terreno para el golpe. Son discusiones muy largas, sé que estoy simplificando, pero quería apuntar por ahí, no sé si sientes más o menos que respondía a lo que preguntabas. La cuestión relacionada con esto, la segunda que digo, brevísima, la tercera también, es que es verdad que muchas veces nos dicen que no hay salida y nos plantean, antes mencioné el ejemplo de esta retórica que se dice de la derechización o no sé cuánto, ¿no? Es decir, ¿alguien tiene alguna duda de que si realmente las direcciones sindicales, ahora voy con ellas, hubieran planteado, en este escenario es urgente, inmediato, imprescindible que todos los recursos se pongan al servicio del combate contra las consecuencias en el terreno de la salud y en el terreno social de esta situación? ¿Alguien se habría opuesto a esto? Eso era un sentir mayoritarísimo en la sociedad por razones obvias. Bueno, ¿y qué tal si hubiera habido? Estoy haciendo un ejemplo que no es el cuento de la lechera, no estoy diciendo que debía haber ocurrido, que podía haber ocurrido, digo que claro que hay salida. ¿Os imagináis un contexto de decir, nos plantamos huelga general hasta que no se asegure que todos los recursos van a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al empleo, etcétera, etcétera? ¿Qué habría ocurrido? ¿Hay capacidad? ¿Hay alternativa? Claro que hay alternativa. Lo que pasa es que hay que trabajar la alternativa y eso se relaciona, lo último, con lo que decía la compañera en relación con comisiones. Mirad, yo creo que no se debe hacer política desde la perspectiva del ajuste de cuentas.
todos tenemos nuestro corazoncito bastante dañado precisamente por tantas traiciones. En el sector de la enseñanza preuniversitaria, en este caso madrileña, se convoca una huelga los pasados días 22 y 23 y hay direcciones sindicales que 3 o 4 días antes preguntan a sus delegados, a sus afiliados, ¿cómo ven lo de la huelga? Si no sería mejor aplazarla. O sea, eso es, por definición, intentar dinamitarla, sembrar dudas. Son hechos reales, yo no niego esos hechos reales y hablo con mi nombre porque reivindico, claro, el derecho a intervenir públicamente, solo faltaría, si no, no estaríamos en un sindicato todo lo deteriorado que queráis, sino que estaríamos en una secta. Pero, digamos, no niego esto, no niego estos problemas, sí digo, ojo, que no nos confundamos, porque en los sindicatos tenemos gravísimos problemas, pero sin sindicatos estaríamos en una situación infinitamente peor. Cuando decimos sindicatos pensamos muchas veces, es verdad, en su dirección, pero hay que decir que en comisiones y en UGT hay miles y miles de delegados que pelean cada día, que van a empresas y les reciben mal, que son amenazados, que son represaliados muchas veces. Entonces, ajustemos, ¿no? Porque si no hacemos ajuste de cuentas, claro, cada uno tiene sus bestias particulares, ¿no? Bueno, pues eso lo dejamos para comentarlo en los bares, cuando nos dejen ir a los bares, ¿no? Pero en el análisis político serio, decía la compañera que denuncia, y yo es que ni siquiera digo eso, es que no les denuncio. ¿Qué gano con denunciarlos? No, lo que yo hago es intentar dar una pelea en mi sindicato, en mi sección sindical, con una paciencia enorme, con unas dificultades enormes. ¿Por qué? Porque en los sindicatos hay pelea. Si alguien cree que comisiones y UGT, no sus direcciones, que sería otra discusión, conectada pero otra, tienen una alineación absoluta con las políticas de liquidación, entonces estaríamos en otro contexto, pero eso es incompatible con lo que yo dije. Y lo que yo dije es que la voluntad política de resistir por parte de la mayoría está fuera de discusión y tengo, como vosotros, las pruebas. Incluso en el contexto más limitado, pues a veces con expresiones como las caceroladas, pues que son limitadas, claro, pero en cuanto ha habido posibilidad, se han puesto en marcha huelgas, manifestaciones, etcétera, etcétera. Es que yo creo, Carmen, que el problema de esto es que a veces somos un poco utópicos en el sentido de socialistas utópicos, no os acordáis, ¿no? El Fourier, los falansterios, el tipo decía, diseño en el papel una sociedad y la pongo en marcha. Bueno, pues el colega, el Charles Fourier ponía anuncios en la prensa, invitaba a gente a comer para explicarles, para convencerles racionalmente de que se podía hacer mejor. Y ¿sabéis qué? Que nunca nadie atendió su invitación a comer, porque era, hoy se diría en terreno más coloquial, un flipado, un socialista utópico que pretendía que se pueden diseñar las cosas en el papel y aplicarlas. Y la realidad social es más contradictoria. Es decir, no podemos tirar... Mirad, tenemos problemas con UGT y comisiones del copón. Si desaparecieran y si nos fuéramos de comisiones y UGT, todos tenemos seguramente la experiencia de compañeros que se han ido. Y yo ni siquiera lo evalúo. Entiendo que la gente en un momento dado esté hastiada y tenga problemas hasta de convivencia en los centros de trabajo y todo, ¿no? Pero os aseguro que si nos fuéramos masivamente, quien lo iba a aplaudir era la COE. Así de contradictoria es la cosa. Es contradictoria. Es decir, la lucha de clases no es como en las películas, ahí todos al unísono marchando con las banderas y los himnos. La lucha de clases de cada día es contradictoria, es jodida, es fea, si queréis, en cuanto a estas contradicciones. Entonces, lo explicabas muy bien, ¿no? Cuando decías, Juan Antonio, decía, más de 2 millones de trabajadores afiliados en tanto que trabajadores y con la voluntad de defender las reivindicaciones. Yo no me cohíbo mucho, digamos, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna duda de que las direcciones de comisiones y UGT tienen la voluntad de que las condiciones de vida de los trabajadores sean mejores. Y tampoco tengo ninguna duda de que sometiéndolo a que hay un límite, que es que no cuestione la institucionalidad, esta castaña heredada de la dictadura que tenemos, pues evidentemente al final la capacidad de defender las reivindicaciones es ínfima. Sabemos esa contradicción, pero si no existiera una agrupación de 1 millón de trabajadores con voluntad de pelear y tanto que tales, ojalá que la inventáramos. Y esto no funciona a base de decretos en el sentido de que podemos inventarnos una organización de un día para otro. Seguramente muchos conocéis la experiencia de gente que se ha ido y que ha montado el sindicato impecable, que duró su situación de impecable, ¿cuánto? Un ratito, porque la lucha de clases mancha, es fea, es contradictoria, es complicada, ¿no? Pues al final yo creo que lo que tenemos que buscar es cómo agrupar, cómo ayudar. Pues, por ejemplo, ojalá si la sesión de hoy sirve para clarificar algunas cosas, cuando cuentan por ahí la milonga de que, qué bien estábamos, la pandemia, el abuso obsceno del lenguaje, nueva normalidad, o sea, ya, que fumáis, ¿no? Para esta historia, ¿no? Pero yo creo que es muy importante
no perder de vista qué bien la discusión, qué bien el debate, pero en lo concreto, ¿qué es lo que toca mañana? Lo que toca mañana es que, lo decía José Antonio en relación con la universidad, es que exigimos una universidad pública, laica, de calidad, financiada adecuadamente, con las becas correspondientes, etcétera, etcétera, con personal contratado dignamente, y ahí, en ese terreno de reivindicaciones, es donde nosotros podemos pelear con el aparato y con quien sea. En el terreno de las reivindicaciones, en el terreno de la concreción de las reivindicaciones. Vienen tiempos muy duros, o mejor dicho, ya están aquí, y yo creo que es importante, ¿no?, que tengamos claras algunas cosas, seguro que algunas en las que no tenemos discusión, que la única forma de defender las reivindicaciones es hasta el final, caiga quien caiga, sin subordinarlas a nada. Eso es lo que quería decir. Muy bien, pues nada, son las 9, 2 horitas. No sé si alguien más quiere intervenir. Ángel, ¿quieres? Espera, Miquel. Sí, dime. ¿Me das la palabra? Sí, claro, claro. ¿No me Vale. oyes? Sí. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Bien. Venga. Vale. Bueno, entonces, a ver, el debate evidentemente es muy interesante y a veces se aparta de lo que habíamos previsto en relación a los artículos de la verdad y, sin embargo, lo que se ha dicho nos permite, digamos, retomar la presentación que se ha hecho. Mirad, estamos a pocos días del 103 aniversario de la Revolución de Octubre. Yo sé que hay muchos militantes que consideran que eso ya está pasado, que no es actual. Está claro que en la forma difícilmente es repetible la forma en que se dio esta revolución. Y sin embargo, las enseñanzas y las lecciones de la Revolución de Octubre en buena medida siguen siendo actuales. Estos días he tenido ocasión de releer un libro que supongo que vosotros conocéis, del periodista norteamericano John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, que hace una descripción magistral de los días en que se concentró el proceso revolucionario. Este libro, como sabéis, fue aconsejado por Lenin para que se editara en todas las lenguas, para que millones de trabajadores pudieran leerlo. Utilizando la técnica que utilizan los periodistas norteamericanos de demostrar y no afirmar nada sin probarlo y con los hechos, este libro empieza con una descripción de todas las fuerzas políticas y sindicales que existían en el país. Partido por partido, fracción por fracción, grupo por grupo. Y esa descripción se realiza antes de, digamos, de octubre, bueno, que como sabéis por el calendario correspondió con el 7 de noviembre nuestro. Bueno, la inmensa mayoría de estos partidos desaparecieron. Fueron destruidos por el torrente revolucionario. ¿Qué tiene eso de actual? Mirad, cada periodo revolucionario, cada movimiento revolucionario busca las formas para expresarse. Todas las organizaciones existentes en el periodo anterior están de una forma u otra adaptadas a la situación anterior. Hoy vivimos en que los partidos existentes no son partidos de gobierno, son partidos de Estado, están integrados al Estado. Y está claro que todo movimiento revolucionario los va a barrer. Pero su crisis actual ya es una anticipación. Ya es una anticipación de lo que va a ocurrir. Y no estoy hablando del Estado español. Por eso hay que ser, digamos, lo que es una ley general, hay que saberla aplicar en cada sitio, en cada país. No estamos en la misma situación aquí, hoy, que en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia, que el partido que ha ganado es un partido en cierta medida tradicional, apoyado por los sindicatos tradicionales, por la COP, que existe desde hace bastantes decenios, por el gran sindicato campesino, que son los que han estado a la cabeza de la resistencia al golpe y del triunfo electoral ahora. Entonces, en política como en todo hay que saber en qué momento estamos.
en qué momento estamos y cómo procesos que son en línea general válidos a escala mundial se expresan con ritmos a veces diferentes en cada país. Mirad, yo tuve la ocasión desde noviembre del 2018, cuando surgieron los chalecos amarillos, de incluso participar en aquella movilización. Los chalecos amarillos surgieron al margen de los sindicatos. No hablemos de los partidos, que partidos ya prácticamente no existían, aparte de siglas electorales. Y sin embargo, a medida que el proceso avanzó, hubo una conjunción de fuerzas entre lo más avanzado de los chalecos amarillos y lo más avanzado de los sindicatos. No quizá a nivel de la dirección confederal, pero a nivel de federaciones y de uniones locales. Entonces, creo que tenemos que huir de una tendencia que a veces es comprensible, de tirar el niño con la bañera y con el agua sucia. Hay que saber, y no hay que tener anteojos, hay que ver cómo se dan los procesos en un momento determinado. ¿Hay alguna contradicción, por ejemplo, en Estados Unidos, en participar plenamente en las movilizaciones que organizan las comunidades, o sea, las asambleas que hay en los barrios, y estar en los sindicatos? En absoluto. La prueba es que, por ejemplo, el sindicato de estibadores de la costa oeste ha participado en todas las movilizaciones contra el racismo, e incluso han convocado momentos de huelga general. El sindicato de enfermeras, lo mismo. El sindicato de enseñantes también, eso a escala nacional, y a veces en contra del aparato central de la CNSIO, que seguía las órdenes del Partido Demócrata. Entonces no es todo o nada, no es negro o blanco. La realidad es más compleja, es más rica que todo esquema preestablecido. Entonces tenemos que ver en cada momento por dónde se expresa la movilización y qué formas toma una movilización, sobre todo cuando hay una explosión revolucionaria. Mirad, Trotsky decía en octubre del 37 que la revolución en su curso barre las viejas organizaciones, los viejos partidos conservadores. Y en todas las empresas, en todas las fábricas, una nueva dirección aparece, más joven, más activa, más valiente que la antigua. Las antiguas organizaciones se convierten para la revolución en el peor de los obstáculos. Sí, claro, pero habla en un momento determinado, en un momento en que había habido la explosión revolucionaria el 18 de julio en respuesta al golpe de Estado franquista y la insurrección de Barcelona en mayo del 37. ¿Estamos en el Estado español en estos momentos ahora sí? Yo creo que hay que tener la cabeza fría, hay que ver serenamente lo que ocurre. ¿Hay alguna contradicción en estar los lunes al sol con los pensionistas e ir a la reunión de la sección sindical después? Yo personalmente no tengo ninguna contradicción en hacerlo. Defiendo lo mismo en cada uno de los lugares. Entonces, hay que saber en cada momento, en función del proceso, en función de los ritmos del proceso revolucionario, que por el momento en nuestro país no ha estallado, pero va a estallar, y no vamos a decir que va a estallar en 3 meses, porque no hacemos la política en función de una hipótesis de ritmos, pero esto está inscrito en este periodo. Evidentemente, un movimiento, una explosión social se va a enfrentar con los aparatos de las viejas organizaciones, particularmente con los partidos. Y esto que ocurre en muchos países, que dicen que se vayan todos, eso es algo que es una tendencia general y al mismo tiempo no soluciona un problema, que una organización revolucionaria es necesaria. Mirad, cuando hubo 1905, la primera revolución en Rusia, el partido bolchevique, con Lenin en el exilio, en un primer momento se opuso a los consejos, se opuso a los soviets. No entendió la forma de organización nueva que tomaba la clase obrera, particularmente en San Petersburgo en la época, y pasó un momento para orientarse ante las nuevas formas que tomaba la organización, que tomaba la movilización y las nuevas formas de organización. Entonces, es bueno tener esto en cabeza, saber en qué perspectiva actuamos
pero no hacer construcciones artificiales en nuestra cabeza. Hay que, en última instancia, siempre hay que estar con las masas, con los procesos de resistencia, con las reivindicaciones, porque es a partir de ahí que podemos orientarnos sobre por dónde pasan las formas, la organización que se requiere en el nuevo periodo histórico. Estamos en vísperas de una nueva fase de esta situación, una nueva fase en que en los lugares más, digamos, increíbles, inesperados, hay explosiones revolucionarias. ¿Sabéis algo de la historia de Tailandia? ¿Habéis visto alguna vez una movilización importante en Tailandia? Pues ha habido una explosión revolucionaria en los últimos días contra la monarquía. O en Indonesia, que ha vuelto a tomar un lugar importante, como tuvo hace 50 años, en la movilización de los trabajadores y la población indonesia por su emancipación social y política. Y estamos en un periodo en que vamos a conocer precisamente movilizaciones de este tipo inesperadas, por motivos a veces futiles o menores, y que va a requerir precisamente dotarnos o buscar o apoyar nuevas formas de organización. No abandonando lo antiguo, sino tomando apoyo en lo antiguo en función de cómo se orientan ante las necesidades digamos, que plantean las masas en aquel momento. La teoría para nosotros no es un dogma, no hay un esquema. No somos ni antisindicales ni adaptados a los sindicatos. No somos ni consejistas ni anticonsejistas, ni parlamentarios ni antiparlamentarios. Es en función precisamente de las necesidades de la lucha de clases que podemos determinar sin anteojos y sin esquemas preestablecidos cómo nos orientamos. Y esa es la fuerza de la Cuarta Internacional y de su método. No tenemos el esquema de octubre, no se va a repetir de la misma manera, ni lo que ocurrió en el 36-37 en el Estado español. Hay problemas comunes, evidentemente, la explotación capitalista, la fase absolutamente descompuesta del imperialismo nos obliga a plantear los problemas antiguos bajo formas nuevas. Y la fuerza del marxismo, y por eso os invitamos a leer La Verdad, a discutirla, a debatirla y a entrar en contacto con la sección de la Cuarta Internacional, es precisamente, digamos, que es una guía para la acción. Una acción que no se repite, aunque las líneas generales, porque vivimos una sociedad capitalista, siguen siendo las mismas, que es la explotación, que es la opresión, y nuestro combate por el socialismo, por la expropiación del capital, es actual como era actual hace un siglo. Y simplemente quería concluir con una invitación a continuar el debate, solicitar, si no tenéis el contacto con los militantes de la sección española de la Cuarta Internacional, del POSI y de su revista teórica La Verdad. Muchas gracias por mi parte. Bueno, pues creo que va siendo hora de cerrar, ¿no? Son las 9:13. No sé si hay alguna palabra más.